balas corren, cuchillos van. La violencia está ahí y es parte de cada uno de nosotros. Hoy en día está muy de moda lo que se llama el bullying en los colegios, ¿no? Violencia. Y no estamos hablando necesariamente de secundaria, de primaria. El otro día leía una noticia de un niño que se había suicidado de 9 años porque le habían hecho bullying en el colegio. Hace un par de meses se veía en todos los portales de los programas de noticias del Perú a un jovencito entrar a un restaurante con otro más y empezar a disparar y matar a 2 hombres. Claro, aparentemente en el video se ve a 2 muchachos y que empiezan a disparar, y a mí me llamó la atención y tocó profundamente mi corazón el muchacho que estaba más adelantado. ¿Y con qué saña disparaba? Yo te diría, con ganas disparaba. A los días la mamá permitió que la policía descubra dónde estaba y lo agarraron. Chiquillo de 22 años, como tú posiblemente, de 22 años. Yo no sé si has tenido oportunidad de ver el video, míralo. No es una película, no hay fuego, no hay sonido surround, no, es la vida real. Y cómo este jovencito con todas las ganas empezó a disparar. ¿Sabes qué ha contribuido mucho en eso? Los videojuegos. La cantidad de videojuegos que hay con violencia es impresionante. Y es impresionante cómo todos nosotros nos hemos acostumbrado a la violencia, por las películas y por los que usualmente usamos los videojuegos. Porque es un juego, ¿no? Disparar es un juego. Y disparar también ahora por los videojuegos es bastante real. Y entonces resulta natural y no resulta problemático apretar el gatillo de una pistola de verdad. Porque mucho de esto va distorsionando nuestra mente y entonces pensamos que estamos como jugando. Esa es la vida que a ti y a mí nos toca experimentar. A todos, tarde o temprano. Aquí seguramente muchos han sido robados. De repente algunos han tenido algún pleito por ahí. En el colegio, en la universidad. En una reunión social, jugando en la calle tu partido de fútbol, de repente algún problema en el cine o qué sé yo en el estadio. Todos nos enfrentamos a la violencia. Pero ¿qué podemos decir entonces frente a esto? Y es la vida de todos, esa vida natural que no tiene que ver con un lugar específico ni con quién andas, porque a veces aún entre amigos nos llegamos a pelear a un nivel de violencia que no nos podemos imaginar. ¿Qué podemos decir frente a esto? ¿Cuál es el orden para tu vida, para mi vida? ¿Qué es como joven que tú puedes esperar de la vida? ¿Por dónde te puedes mover? ¿Estamos aquí hablando de tonterías? ¿Estamos aquí hablando de cursilerías? ¿De cucufatería? Mira, yo te vengo a hablar de alguien que transformó la vida y ha transformado la vida de muchos jóvenes adultos a lo largo de la historia. Alguien que fue incomprendido, tal vez como tú te puedas sentir, y alguien que vivió en tiempos tan violentos como nosotros vivimos hoy en día. Ese es Jesús. Y Jesús es la persona más impresionante que puede haber pisado este mundo y la historia humana. Y lo que enseñó y cómo vivió es tremendamente transformador. Si tú piensas que Jesucristo vino a dar simplemente reglas y a dejarnos saber cómo nos las arreglamos, te equivocas. En primer lugar, si tú piensas que Jesucristo es para los viejos, también te equivocas. Jesucristo es para aquel que quiera vivir. Mira, un día Él agarró y les dijo a sus discípulos: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Tú qué entiendes eso? Tú puedes interpretar eso como: yo he venido para que se aburran y cada vez su vida sea más y más aburrida. ¿Eso puede significar eso? Eso significa: mira, tú que eres joven, siéntate, cállate y oye. Sí, pero siéntate. Sí, pero cállate. Sí, pero no te muevas. No dice eso. El anhelo de Jesús es que tú puedas experimentar la vida hasta el último segundo que te toque estar sobre esta tierra.
Y si tú piensas que esto es cuestión de Jesús, es cuestión de Dios. Dios en el Antiguo Testamento nos da una revelación. ¿Sabes qué nos dice? Adolescente, joven, vive los deseos de tu corazón. Mira, experimenta lo que tu corazón anhela. ¿Anhelas amor? ¿Anhelas aventura? ¿Anhelas sentir adrenalina por tu sangre y ver hasta dónde puedes dar? Vívelo. Vive al máximo lo que puedas vivir. Pero recuérdate, dice, un día vas a tener que dar cuenta. Y ojo, no es que te quiere malograr la fiesta. Si no te está advirtiendo y te está llamando, quiero que vivas bien. Quiero que puedas disfrutar la vida al máximo. Quiero que entiendas que tu vida es importante y por eso tienes que saberla aprovechar. Yo he encontrado un pasaje donde Dios nos revela lo que estamos viviendo. Si has traído tu Biblia, anda a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7, vamos a leer. 2 de Timoteo 3, del 1 al 7. Para los que no han traído su Biblia y de repente la tienen en el teléfono, ahí pueden buscar, ¿no? Digítenla, ¿no? Ahí, ya es otra cosa. 2 de Timoteo 3, del 1 al 7. Dice así, yo voy a leer en la versión Reina Valera del 60, correcto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Fíjate, este pasaje a mí me describe y me hace ver que son tiempos nuestros, reales. Que es la descripción de la vida que estamos llevando, una vida desesperada y vacía. Y así vive la gente, desesperada y vacía. Los jóvenes como tú viven desesperados y vacíos. A pesar que algunos, por esos misterios de la vida, sinceramente, a la edad tuya tienen millones de dólares. Y el drama de estos jóvenes es que, como tan jóvenes y tienen tanta plata, tanto poder material y no saben qué hacer con su vida. Eso es impresionante, ¿eh? Sobre todo en el deporte. Y no estoy hablando solo de fútbol. El otro día veía las estadísticas y los mejores pagados no son los futbolistas, son los basquetbolistas. Y un jovencito de 20 años firmaba su primer contrato de 5 años por $80 millones. ¿Te imaginas eso? Un futbolista americano de unos 25, 28 años con todo un futuro, es una carrera que dura más o menos 25 años si te cuidas. Gana por lo menos 8 o 9 millones de dólares al año. Jovencitos, con un montón de dinero. Ellos pueden agarrar, ir a una tienda y con su tarjeta de crédito se pueden comprar un Ferrari, un Porsche. Y es lo que les dio la gana de comprar ese día. Pero a pesar de eso, tienen vidas miserables, desesperadas y vacías. Vidas llenas de vacío e insatisfacción. Y entonces buscan en el alcohol, en las drogas, en el sexo ilícito, una satisfacción, aunque sea efímera, que les dé sentido y significado a lo que tienen. Porque tienen tanto y no tienen nada. Porque los amigos que tienen se acercan por lo que tienen. Porque lo que les interesa es subir a su carro y no ellos. Porque lo que les interesa es que él pague la cuenta y no su amistad. Porque lo que buscan simple y sencillamente es sangrar a esta persona con cosas materiales y dejarlo. Entonces lo material no está llenando a la gente. Y lo vemos en un montón de ejemplos de hombres y mujeres. Y 3 cosas este pasaje me enseña que vivimos. Y óyelo bien. Hoy día
a la luz de este pasaje, vemos tres cosas: peligros, corrupción y engaño. La Biblia nos dice que la vida es eso: peligros, corrupción y engaño. ¿No te parece eso familiar? Mira tu vida. Mira la tuya, sí, la tuya ahí. Mira tu etapa de colegio, de universidad, si ya trabajas. Mira los lugares donde has vivido, por donde pasas. Recuerda un poco el noticiero, el periódico. ¿Y acaso no es la descripción de lo que es la vida? Peligros, corrupción y engaño. Este pasaje que acabo de leer tiene como palabra clave peligros. Y he leído una serie de situaciones peligrosas: el amor a uno mismo, la avaricia, la vanagloria, la soberbia, la blasfemia, la desobediencia a los padres, la ingratitud, la impiedad. Y toda una descripción de cosas que hacen que nuestra vida realmente sea peligrosa. Cada vez se nota más claramente la falta de afecto y cómo hijos pueden matar a sus padres o padres pueden matar a sus hijos. Cómo un adulto puede matar a un niño o a una niña sin ningún problema y sin la mayor o menor conciencia de lo que está haciendo. Algunas versiones traducen esta palabra peligrosa como difíciles. De repente tú tienes esas. Tiempos difíciles. Otras versiones traducen esto como tiempos terribles. La palabra de Dios fue escrita en griego originalmente. ¿Y sabes la idea que está detrás de la palabra original? Es la siguiente: dolor, dureza, crueldad, salvaje. Entonces la Biblia nos está advirtiendo de algo que es real, ojo, que tú lo vives. Estamos viviendo tiempos salvajes. ¿Y los vivimos o no? Claro que los vivimos. Y salvajes por todos lados, crueles, duros. A veces no podemos imaginarnos lo que puede pasar entre un padre y un hijo, o un hijo y un padre. Pero no son cosas excepcionales. Es más, en muchos países se está legislando la posibilidad, así como se impide, entre comillas, la violencia contra los niños, también se dan libertades a padres en algunos lugares para abusar de sus hijos. Hay países, por ejemplo, donde la legislación permite a los padres iniciar sexualmente a sus hijos sin ningún problema. Sea la mamá, sea el papá, a su hijo o a su hija. Hoy en día, por ejemplo, se permite a los padres crear asexualmente a los hijos. Y en la legislación americana, a partir del siguiente año escolar, por lo menos en primaria, ya no va a haber baño de hombres ni de mujeres, porque dice que nosotros, los seres humanos, no podemos inducir a los niños a escoger un sexo, sino que ellos tienen que escoger el sexo que ellos quieran. O sea, deben ser lo que a ellos les da la gana. Y por eso desde chiquitos van a ir a un solo baño, para que cuando ellos quieran decidan si el hombre va a ser hombre o la mujer va a ser mujer. Yo no sé qué zafarrancho es ese, pero a eso se está llegando. Y seguramente por una monada o una tontería, por lo que sea, eso en algún momento va a llegar acá. Tal vez tú lo tengas más o menos claro, pero seguramente tus hijos lo van a tener bastante oscuro. Porque tú vas a tener cuerpo de hombre, pero se supone que puede ser mujer. O tú tienes cuerpo de mujer, pero se supone que puede ser hombre. ¿Cómo es eso? No lo sé. Que te lo expliquen aquellos que muestran o quieren decir que así se vive. Son teorías, nadie las prueba. Después de años se darán cuenta y dirán: uy, mira lo que hicimos. Por eso el tiempo de violencia de hoy en día. Por eso las salvajadas que vemos cada vez más y más y más. Y mira, la Biblia nos enseña este mismo término en un solo lugar distinto. En Mateo capítulo 8, versículo 28, este mismo término se utiliza para describir a dos hombres que estaban poseídos por demonios. Y si tú lees ahí en Hechos 8:28, ¿qué dice de estos hombres? Que eran feroces en gran manera. Es la misma palabra que se utiliza en Timoteo. ¿Qué nos está diciendo Dios? Mira, estamos viviendo tiempos feroces en gran manera. Terrible.
Fíjate, entonces Dios no es tan tonto que digamos, si es que tú pensabas eso. Dios entonces lo que quiere es enseñarnos a vivir. Dios lo que quiere es que tú entiendas y te des cuenta de la vida. Eso significa seguir a Dios. Seguir a Dios no es que te laven el cerebro, y mi intención aquí no es lavarte el cerebro, ojo. Ni la intención de este lugar o de quienes creemos en Jesús y somos seguidores de Jesús es cambiarte de religión o hacerte un sonso o una sonsa, para nada. Muy por el contrario. La Biblia nos enseña que aquel que sigue a Jesús es una persona muy perspicaz, que entiende los tiempos y que no se deja ser engañada. Ese es aquel que sigue a Jesús. Y claro, mira lo que nos dice Dios. Los tiempos son tiempos terribles. Vivimos tiempos salvajes, duros. Si no, lee el periódico, lee cualquier portal de internet y te vas a dar cuenta que por todos lados hay dureza, hay violencia, hay salvajadas, hay crueldad, por todos lados del mundo. Eso significa que nuestra aldea, el mundo, se encuentra en graves aprietos, peligro. Pero te dije 3 características, ¿no? La segunda es corrupción. Fíjate ahí, en 2 de Timoteo 3, pero ahora los versículos 8 y 9. Fíjate lo que dice la palabra. 2 de Timoteo 3, versículos 8 y 9. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Corrupción. Aquí se menciona a 2 hombres de la época de Moisés como representantes de estos tiempos peligrosos: Janes y Jambres. Y se les describe a ellos como corruptos. ¿Quiénes fueron Janes y Jambres? Fueron 2 magos, como se les llamaba en esa época, que se opusieron a todo lo que Moisés hacía. Moisés es el libertador de Israel. Moisés fue el que se presentó a Faraón y pidió en nombre de Dios que los egipcios dejen ir al pueblo hebreo después de 400 años de tenerlos como esclavos. Y como enviado de Dios, porque esto no fue simplemente un acto patriótico de Moisés, Dios le dio algunas señales a Moisés para poder mostrárselas a Faraón de modo tal que él crea que este es un Dios poderoso y que deben dejar ir a los hebreos. Una primera cosa que tenía que hacer Moisés para mostrar el poder de Dios era meter su mano dentro de su pecho y sacarla, iba a salir leprosa. Janes y Jambres fueron convocados delante de Moisés y hicieron exactamente igual. Luego Moisés metió la mano, sacó y estaba limpia. Y estos hombres hicieron lo mismo. Luego entonces Moisés mostró la segunda señal. Agarró la vara, la tiró al piso y se convirtió en una serpiente. Los magos egipcios hicieron también lo mismo. Pero aquí cambió la historia. Porque la serpiente de Moisés se comió a las 2 serpientes de Janes y Jambres. Vivimos tiempos donde se nos quiere engañar diciendo esto es Dios. Yo no tengo ninguna vergüenza de pararme acá y hablar de Dios. A pesar de que muchos otros y seguramente todos nos hemos cruzado con esos pideplata y en nombre de Dios piden plata, ¿no? Y algunos, y tú de repente tienes ese tropiezo frente a gente que está a tu alrededor, piensas, los cristianos son aquellos que piden plata, ¿no? Que abusan de la gente. Y tienen razón, Y tú puedes, yo te diría, si tú eres un seguidor de Jesús, dile, tienes toda la razón. Los pideplata abusan de la gente. Pero yo no soy pideplata, yo soy seguidor de Jesús. Yo no sigo la plata, yo sigo a Jesús porque Él me cambió la vida. ¿Amén? ¿Amén? Así es. Y este lugar no es de pideplata. Este lugar es para presentar a Jesús como el Señor y Salvador. Gente corrupta. Janes y Jambres eran corruptos. Corrupto significa malogrado.
dañado por dentro. Y Janes y Jambres sabían que ellos eran los mentirosos. Janes y Jambres sabían que ellos eran los tramposos. Pero a pesar de eso querían engañar a Faraón diciéndole: el Dios nuestro es tan poderoso como el Dios de Israel, y era falso. Hoy en día por la calle muchos religiosos dicen: mira, es cuestión que vengas a Dios y Dios es poderoso para esto. Y nos presentan a Dios como una especie de alcancía, ¿no? O mejor dicho, como una especie de máquina tragamoneda, donde tú echas las monedas, jalas la palanca, a ver qué sale. Ese es Dios. Y eso que en el mejor de los casos, porque algunos te presentan a Dios prácticamente